Amén. Quizás sea un tema o sea una frase muy trillada que para todo lo que hacemos en nuestro día a día decimos gracias o muchas gracias. Pero en ocasiones lo hacemos conscientemente o lo hacemos muy repetitivo. Nos dan algo y decimos espontáneamente gracias, muchas gracias, ¿no? Pero no nos damos cuenta del significado de lo que quiere decir gracias y sobre todo el actuar en gratitud. Dice, ¿qué significa gracias? Dice, la palabra gracias proviene del latín gratia, la cual deriva de gratus. Dice agradable, agradecido. Y en origen gratia en latín significa la honra o alabanza, que sin más tributa a otro para luego significar el favor y reconocimiento de un favor. Si nos damos cuenta, aquí hay 4 palabras: agradable, agradecido, honra o alabanza. Pero muchas veces no tenemos en mente realmente que esto tiene un impacto muy fuerte. Nosotros cada día vivimos con afán y estamos en nuestro diario vivir con las preocupaciones, con el estrés del trabajo, la escuela, todo lo que nos rodea, y estamos muy preocupados por lo que estamos haciendo. No nos damos cuenta que nos absorbió todas nuestras actividades y que tenemos un Dios que está con nosotros. Este afán de cada día no nos permite ver lo cuán grande y maravilloso es nuestro Dios. En ocasiones, cuando no estamos acostumbrados a agradecer, nos pasa lo siguiente. Quiero contarles una anécdota muy personal. Cuando yo me casé, ya hace tiempo, pues sí, ya unos añitos, ¿no? Entonces, mi esposa, estamos formando una familia, nuevas costumbres, nos estamos relacionando de otra forma. No es lo mismo ser novios a ser esposos, no es lo mismo soportar una bromita a soportar algo, ¿no? Más fuerte. Pero mi esposa me compartía y me daba a veces un alimento, me pasaba algo y me decía, ten, toma, ¿no? Y yo no decía nada, ¿no? Y ella volteaba y se enojaba y me decía, se dice no gracias o sí gracias. Y esta expresión que me decía ella me costó un tiempo en moldearme, en adquirir esta costumbre y empezar a ser más amable, ¿no? Porque en casa quizás no nos acostumbraron a dar las gracias de esta manera, ¿no? Si no sabíamos que las cosas se tenían que hacer porque se tenían que hacer, ¿no? Y hasta ahí, punto, ¿no? Ah, sí, está bien. Y mi esposa me volvió a decir, sí, gracias. No, gracias. Y es una forma quizás de que nos vamos educando como niños, ¿no? En casa tenemos la costumbre que cuando vamos a dejar a nuestras hijas, tenemos una rutina que es de casa hacia la escuela, nos ponemos a orar y empezamos a dar gracias por el día, empezamos a dar gracias por los maestros, gracias por los compañeros, gracias a Dios. Dejamos que las niñas empiecen a expresar y decir gracias, ¿no? Y las niñas empiezan a decir gracias Dios por mi casa, por mi cama, por mi juguete, y empiezan a reconocer que son bendecidos, ¿no? Pero cuando estamos en este afán, pues se nos olvida, ¿no? Que tenemos a nuestro Dios. Y este es un pequeño ejemplo que les comparto. Pero cuando estamos muy afligidos, estamos muy angustiados y nos absorbe el día, pues simplemente se nos olvida todo esto. Acciones de gratitud, palabras de gratitud, el significado de lo que es el agradecerle a Dios cada día. En Filipenses 4, 6, 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El versículo dice, por nada estéis afanosos. Qué difícil es no estarlo, ¿no? Porque las preocupaciones
preocupaciones de todos los días pues son muy fuertes, ya sean económicos, sean personales, sean emocionales, sean de salud, y todo se nos pone en conjunto en ocasiones, ¿no? Pero lo muy importante es que debemos de acercarnos a Dios y entregar vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. También se nos olvida hacerlo, ¿no? Obviamos muchas cosas, obviamos que Dios nos escucha, obviamos que Él conoce nuestro sentir. Pero algo muy importante lo que le sigue, dice, con acción de gracias. ¿Qué son con acción de gracias? Levantar nuestras manos, venir aquí a la iglesia, cantar, danzar, arrodillarnos. Esas son acciones o expresiones de gracias. Pero en ocasiones las hacemos porque vemos a una amistad, a una familia, pero necesitamos aprender nosotros a hacerlo de corazón. Dar esta gratitud en todo tiempo, en todo momento, y que no este afán de este día nos lleve a algo que es exceso de confianza. El afán y el creer y obviar que Dios está obrando en nosotros también nos lleva a lo que es un exceso de confianza, y se nos olvida que nuestro Padre está a cada uno de nuestros actos, a nuestras oraciones, a las intenciones de nuestro corazón, olvidando que Él todo lo escudriña y Él tiene el control. El exceso de confianza se puede transformar también en soberbia y en malos pensamientos, y puede ser raíces no tan buenas en nuestro corazón, volviéndonos insensibles. En ocasiones podemos tener expresiones: así debieron de hacer las cosas, ¿de qué agradeces? ¿Por qué te asombras? No tiene nada de extraordinario, simplemente es una respuesta de una acción. Hace tiempo estábamos en casa reunidos con la familia y unas amistades, y a mi esposa se le había presentado una oportunidad de mejora en su trabajo. Y en esa reunión pues ella estaba contenta porque dentro de esta oportunidad ella estaba cumpliendo todos los requisitos, y ella le habían informado que ella era candidata y que iba para adelante esta promoción. Pero alguien que estaba ahí sentado y en la mesa estaba escuchando, estaba mirando, y mi esposa estaba contenta, estaba alegre y decía: doy gracias a Dios porque Él está abriendo las puertas. Y la persona que estaba escuchando ahí dice: pero ¿de qué te alegras si cumplías con los requisitos, no? ¿Cómo de qué te alegras? Pues sí, no era mi tiempo, ¿no? No era en el momento en que me tenía que tocar esto, sino que era otro tiempo. Se me estaba adelantando el tiempo de esta mejora, ¿no? Entonces la soberbia nos empieza a llevar a un momento en que vemos las cosas tan naturales, en la cual no le damos el reconocimiento a Dios. Nosotros mismos a veces nadamos en nuestros pensamientos y, como dicen por ahí, también nos ahogamos, ¿no? Y no vemos la grandeza de Dios que está obrando en este momento y de lo que está haciendo en nuestras vidas. Es muy importante que aprendamos a reconocer a nuestro Dios en todo momento y a toda hora. Vamos a la Biblia y dice en Proverbios 3, 5, 8: fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aquí la palabra nos está enseñando que nuestros pensamientos pues prácticamente no nos están llevando a algo bueno, ¿no? Y lo importante que nos está diciendo, dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Debemos dejar a un lado nuestra soberbia, nuestro conocimiento, nuestra lógica, nuestro razonamiento, porque los planes de Dios no son nuestros planes. Nosotros podemos decir: sí, los pasos son 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Pero quizás Dios inicia en el 1 y se adelanta al 5, ¿no?
¿Por qué? Porque a lo mejor quizás Él ha hallado gracia delante de ti hacia Él. Él ha visto tu corazón, ha visto que tú llegas delante de Él, eres agradecido, tú te rindes, tú le entregas tus necesidades, haces a un lado tus pensamientos y tú te dejas moldear por Él. En ocasiones no, bueno, más bien tenemos días buenos y tenemos días malos. Y no estamos acostumbrados a dar las gracias en los días malos. Prácticamente cuando tenemos un día malo lo que hacemos es renegar, enojarnos, maldecir, ¿no? No vemos todo lo que nos rodea y creemos que el mundo se nos viene encima, ¿no? Hace tiempo, como manera de testimonio, algunos ya lo conocen, cuando nacieron mis hijas, bueno, antes de que nacieran mis hijas nos enteramos que teníamos un embarazo de alto riesgo. Y durante el periodo de embarazo tuvimos una amenaza de aborto. Y dentro de esa amenaza de aborto no sabían si a mi esposa quitarle el apéndice o quitarle la vesícula. Mis hijas tenían 5 meses y no le encontraban por dónde, ¿no? Desde que inicia la etapa y conocemos que es un embarazo gemelar, pues vienen las preocupaciones y viene el estrés. Y venimos en situación en situación y va incrementando el estrés. Nosotros le dijimos a Dios, bueno Dios, si este embarazo dicen que es de alto riesgo, si dicen que quizás van a venir mal, hasta incluso nos sugirieron abortar, si dicen también que a lo mejor no van a vivir tanto tiempo, que a lo mejor si nacen solo una se desarrolla, a lo mejor la otra se muere, total, nos dicen un montón de tragedias en las cuales que en vez de motivarnos y animarnos, pues nos deprimimos un poco, ¿no? Y es aquí donde vienen las circunstancias y vienen los tiempos que somos probados, ¿no? En estos días no tan buenos, la verdad es que nos vienen muchas preguntas, muchas exclamaciones. Decimos, ¿por qué a mí? Si yo te sirvo, yo ofrendo, yo diezmo, voy a la iglesia, no falto. ¿Qué hicimos? ¿Qué es lo que está pasando? El tiempo que está transcurriendo nuestro acontecer se empieza a afligir y nublar nuestros pensamientos y no nos deja ver que Dios está caminando con nosotros. Amén. Y la verdad es que parte de estas expresiones y de estos momentos quizás pudiesen ser justificables, ¿no? Quizás pudiesen ser razonables dentro de nuestro razonamiento humano, pero la verdad es de que cuando hacemos a un lado a Dios, nuestros pensamientos se nublan, ¿no? Nuestra mente se transforma y la verdad es que, la verdad, cuán difíciles son estos momentos. Yo les decía, el embarazo fue de alto riesgo, a los 5 meses ocurre esto, no sabían qué hacer, ya le identificaron, era una infección, total salimos de ese momento y después pasan los 2 meses, llegamos al mes 7 y se adelanta el nacimiento de mis hijas, ¿no? Ya que se adelantaron, pues no nos dan muchas esperanzas, ¿no? Habían sido 7 mesinas y las pusieron en la incubadora y durante ese momento llegan ahí a la sección que le llaman la UCIN y tienen varios compañeritos, unos más chiquitos, otros más grandes, otros que tienen diferentes problemas. Y llegando a ese lugar y nos empiezan a explicar qué es lo que pasa con las niñas, al parecer van avanzando las cosas, pero de pronto se empiezan a infectar, una empieza a comer, las dos estaban comiendo y una deja de comer. Cuando una deja de comer, nos dice el doctor, vamos a hacer unos estudios. Le hacen unos estudios y dicen, ¿saben qué? Tenemos que operarla. Pues bueno, a ver, díganos de qué, ¿no? Y nos dicen, bueno, tiene un problema en el intestino grueso, está doblado, nos dan el diagnóstico médico, el intestino viene doblado y ahí
nos dicen, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir, vamos a cortar y vamos a volver a unir. Y a uno, ¿qué le queda en ese momento que le dicen, no? Pues sí, sí, hazlo, ¿no? Y desde en ese momento también estábamos viviendo en paralelo una situación con mi mamá, también la tuvimos que internar, que necesitaba transfusiones de sangre, y tanto fueron esos momentos las, este, las ocasiones que nos llegaban a nuestra vida, que decíamos, Dios, ¿qué está pasando, no? Ayúdanos. Cuando tomamos la decisión de a mi hija operarla, nos dice el doctor, ya estamos a punto de entrar, y nos dice, ¿se despiden de la niña? Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Dices, ¿cómo que te despides de la niña si pues vamos a iniciar un tratamiento, ¿no? Dice, sí, es que luego estas operaciones no tienen éxito. Guau, caray. Bueno, pues ya pues nos pusimos a orar, ahí levantamos nuestras manos y Dios, pues tú tienes el control, tú usas las manos de los médicos y y transforma aquí este lugar, ¿no? Tú sé con nuestra hija. Ya pasó el tiempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, salen los doctores y nos dicen, todo salió bien, la operación fue un éxito, pero ahora sí, dice, pónganse a rezar, a orar, o lo que ustedes crean, dice, porque en estas 72 horas son cruciales. Si la operación es un éxito, o tenemos que volver a operar, o rotundamente, pues la niña, pues no tendrá vida, ¿no? Y nos quedamos, wow, ¿no? Dijimos, cuando vencimos, quizás pensamos que vencimos en ese momento esta etapa, y venía otra. Nos pusimos a orar, todos los días nos hacían ir en la mañana, ir en la tarde, y nos decían, háblenle a las niñas porque ellas los escuchan, pónganle música, y nosotros siempre les pusimos alabanzas, ¿no? Y de pronto empieza uno a ver a un lado que otro bebecito ya falleció, llegaron otros cuatitos, llega la mamá muy contenta, y de pronto en el transcurso de esos días uno de los bebés también fallece. Y dentro de eso, pues una de mis hijas, la que está batallando más, dicen, bueno, ya pasaron las 72 horas, pasaron unos días después, y nos dicen, ¿qué creen? Que acaba de agarrar un bicho. Acaba de agarrar un bicho que es muy raro y que le tocó a ella, ¿no? Y dice el doctor, simplemente no sé qué es lo que está pasando, pero todo lo imposible que pudiese pasar en este momento le está pasando a tu hija, ¿no? Bueno, ya salimos del bicho. Gracias Dios, y seguimos esperando en él. Y después, dentro del tratamiento, como le hacían varios piquetitos en la pierna, en los brazos, para pasarles el alimento, el suero, etcétera, le habían puesto un catéter aquí en el cuello. Y este catéter, se lo iban cambiando, y después nos dice, oye, a tu hija tiene una obstrucción derivado del catéter. El flujo sanguíneo no está pasando bien. ¿Cómo? Y dice, sí, ahorita lo va a revisar el otro especialista para ver qué tenemos que hacer. Ya lo revisa el otro especialista y dice, bueno, hay que darle aquí un anticoagulante, hay que darle un tratamiento, y la empieza a librar, ¿no? El neonatólogo estaba así como que, híjole, ¿qué hago con esta niña, no? Quiero levantarla y no levanta, ya salimos de una, entramos a otra, el bicho, aquí las venas, etcétera. ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Y por otro lado, la mamá, la abuelita hospitalizada, revisando, y nosotros, Dios, ¿qué está pasando? Pero dentro de esto, hemos aprendido que Dios tiene control, que Dios obra para bien para los que creen en Él. Salieron mis hijas del hospital, una con tratamiento,
y la otra salió normal, pero fue un momento y un trato difícil y duro. El domingo pasado veíamos y escuchábamos que la hermana nos estaba compartiendo un testimonio en el cual Dios la había sanado de su corazón, que ella tenía un diagnóstico, ¿no? Tenía una calcificación en su corazón y que ella le entregó sus necesidades, su enfermedad a Dios y que Dios hizo la obra y la restauró. Y en ese momento yo me acordaba y decía, qué tan cierto es que siempre debemos de darle la gloria y la honra a Dios, que se nos hace tan normal que Dios está con nosotros y obra, pero no testificamos de lo que hace Dios en nuestras vidas. Entonces, si nosotros no hacemos eso, ¿qué quiere decir? También le estamos quitando la gloria y la honra a Dios. ¿Por qué? Porque estamos dejando pasar un hecho grande y maravilloso que pasó en tu vida y que es testimonio para los demás, en la cual los demás pueden conocer a Cristo, en la cual la gente que no te conoce pueda ver en ti un reflejo de Dios, del amor y de la gratitud de Él hacia ti y de ti hacia Él. Entonces, sabemos que es difícil agradecer en estos tiempos malos, que es más fácil cuando todo sale de maravilla, que es más fácil agradecer cuando estamos en abundancia, cuando estamos en salud, pero ¿qué tal si no lo estuviéramos, no? La Biblia nos enseña la vida de Job y nos dice que pues Job fue tratado, pero fue tratado ¿por qué, no? Porque Dios le dijo a Satanás, ¿no has visto a mi hijo Job? Y dice, sí. Y le dice, pues ahí te lo pongo para que pues ahí lo trates, ¿no? Y Job fue tratado. Job padeció enfermedad, muerte, escasez. Y su esposa le decía, ¿por qué no lo maldices, no? Y él dice, ¿qué acaso solo lo bueno viene de Dios y no lo malo? Qué tremendo, ¿no? La verdad es de que estamos acostumbrados a vivir y agradecer solamente en la abundancia, pero la realidad es de que debemos de dar gracias, debemos de dar honra en todo momento, debemos de aprender a generar rutinas en casa, tenemos que ser enseñados, así como mi esposa me enseñó a decir, se dice gracias, ¿no? Por cortesía, por amabilidad, y uno empieza a tener esa rutina y decir gracias hasta que uno llega con otro tipo de expresiones, ¿no? Ya uno llega no solo diciendo gracias, ¿no? Sino ya llega con un presente, con una atención, etcétera. En Lucas 17, 11, 19, si gustan acompañarme, vamos a encontrar una expresión de fe, obediencia y gratitud. A mí, cuando escuché y leí esto, me impactó porque trae una gran enseñanza. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pasaron de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. 10 leprosos, en la cual habían escuchado quién era Jesús, en la cual sabía sus capacidades, en la cual sabían que él era maestro, que él sanaba enfermos.
y en la cual cuando se acercan los 10 leprosos y les dicen: Maestro, ten misericordia de nosotros, ya viene implícita la palabra sánanos, ¿no? Viene implícita la palabra sánanos, ten misericordia de nosotros, porque para eso lo buscaban, para que fuesen sanados. Y dice, cuando él los vio, le dijo: mostraos a los sacerdotes. Ellos obedecieron. Cuando Jesús les da esa instrucción, ellos obedecieron, y cuando se mostraron a los sacerdotes, ellos fueron sanados. Aquí es un punto importante, ¿no? Tuvieron fe, obedecieron. Pero de estos 10 leprosos dicen que uno era extranjero. Y el extranjero solo fue el que regresó gritando, ¿no? Gritando, dando gracias, arrodillándose, postrándose. No me imagino cuál haya sido la alegría, no sé cuánto tiempo ha de haber estado leproso, pero una lepra pues, ha de ser muy terrible, y al haber sido sanado, él regresa, se postra, ora, se inclina y le dice gracias. Quizás lloró, quizás después lo abrazó, quizás hizo muchas expresiones de gratitud. Y al final Jesús le dice: tu fe te ha salvado. La pregunta sería: ¿es necesario que padezcamos enfermedad? ¿Es necesario que seamos probados? ¿Es necesario que lleguemos al extremo y que haya un milagro asombroso para agradecerle a Dios? La verdad es que no. Este leproso llegó agradecido, arrepentido, y es una expresión de gratitud, se inclinó delante de Dios. No es lo mismo estar agradecido o ser agradecido. Cuando uno está agradecido, dice: sí, gracias, está bien. Pero cuando uno es o somos agradecidos, hacemos este tipo de expresiones. Dice, una cosa es gratitud a que uno le exprese. Quizás los otros 9 leprosos sí sabían y reconocían y sí estaban agradecidos. Qué tortura estar así. Pero solo uno se regresó, se postró y agradeció. La pregunta es: ¿estamos agradecidos o somos agradecidos? Si dentro de esta rutina nos acostumbramos de manera de modismo a decir o actuar, o realmente estamos haciendo las cosas por amor. Debemos de aprender a dar gracias en todo momento, porque Dios está con nosotros. ¿Qué nos cuesta decir gracias? ¿Qué nos cuesta cuando nos levantemos al despertar y decirle gracias Dios por este día? ¿Qué nos cuesta ser agradecidos con el que tú recibes un favor? ¿Qué nos cuesta agradecer a nuestros patrones? ¿Qué nos cuesta agradecer por nuestros maestros? ¿Qué nos cuesta agradecer por todas aquellas personas que nos rodean? No nos cuesta mucho. Necesitamos nosotros aprender a tener estas expresiones de gratitud a nuestro Dios y decirle a nuestro Dios: gracias por tu misericordia y amor, gracias por mi familia, gracias porque me sostienes y nos cuidas, gracias por todas aquellas las personas que son de bendición y son respuesta para nosotros. Dios pone gente en medio de nuestras circunstancias y no nos damos cuenta que son enviados de Dios. Cuando mis hijas estaban en el hospital y el neonatólogo las estaba atendiendo, Dios puso al neonatólogo porque nosotros no lo conocíamos. Cuando íbamos a tener la cita, las primeras citas con él, pues resulta que la primera cita fue en el quirófano. Y posteriormente siguió tratando a nuestras hijas y Dios lo usó. Dios lo usó para conectar a los demás doctores, Dios lo usó para dar los diagnósticos correctos. Y cuando mis hijas salen del hospital, el neonatólogo les manda una leche famosa que se llama hidrolizada. Esta leche, un botecito de 500 gramos, en ese entonces, en el 2016, costaba 500 pesos, 550. Y son 2 niñas.
y se acababan una lata en un día y medio. Entonces hacíamos cuentas y decíamos, no, es mucho dinero, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero el neonatólogo, cada vez que íbamos a consulta, llegaba y nos daba una lata. Llegaba y nos daba una caja. Seis leches, ¿no? Lo veíamos una vez al mes y en lo que él podía siempre nos decía, todo suma, todo suma. Eso les hablo en julio y en diciembre le digo, se llama Eugenio, oye Eugenio, sé que todavía te debo un dinero. Me dice, no, espérate, no te preocupes ahorita, hasta que tus hijas estén bien, hablamos el año que viene. Y mi esposa me decía, cada mes, ya pregúntale, ¿qué le debemos? ¿Cuánto debemos? Y en febrero del 2017 nos acercamos, le digo, Eugenio, pues ya es el año, ¿no? ¿Qué pasa? Y me dice, solo porque tú me lo estás pidiendo, dice, anota en una receta, multiplícalo por 2, pero solo te voy a cobrar una. Ya. Y me dice, págalo cuando puedas. Wow. Y le cuento esto a un compañero del trabajo y me dice el compañero, ya cámbiate de doctor, ya no le pagues. ¿Para qué gastas? ¿No? Y en eso entonces, pues por un momento te haces así, pues sí es cierto, ¿no? Pero no, porque parte de ser agradecidos es honrar y cumplir, porque si Dios lo puso en nuestro camino, si Dios hizo que Él nos atendiera, que Él nos cooperara, nos ayudara en toda esta etapa e incluso nos esperara, pues no, uno debe ser malagradecido, ¿no? Uno debe de honrarlo con lo que se merece, porque también para eso estudió y porque nos ayudó. Dios lo puso en nuestro camino. Entonces uno tiene que aprender también a bendecir a los que nos bendicen, ¿no? Pero es más difícil bendecir o agradecer por la gente no tan agradable, ¿no? Pero ¿eso qué quiere decir? Que también nosotros debemos ser un reflejo de amor hacia los demás y de gratitud, para que con tu testimonio la gente también pueda verte quién eres, ¿no? Y conocer que tú tienes un Dios poderoso, que no eres una persona rencorosa, que no eres una persona que le gusta hacer lo malo, ¿no? Sino estás poniendo delante de ti siempre a tu Dios. Hubo una vez también un compañero que me decía, no, yo decía, yo tengo fe al proyecto, y me dice, sí, yo también, pero yo voy a tomar mis decisiones. Pero cuando nosotros llegamos a un lugar y alguien nos abrió la puerta, también uno tiene que ser agradecido. Uno tiene que también honrar la palabra de las personas hacia nosotros, y más si conocemos a Dios. Y me dice este muchacho, sí agradezco, pero no tengo que estar agradecido toda la vida, ya pasó su momento, ¿no? Entonces, cuando me escuché eso dije, caray, si no hubiera sido por esta persona, no estaríamos en esta situación, no hubiese sido bendecido él, otros, yo. Entonces, ¿por qué actuar de esa manera, no? Con malicia y alevosía y ventaja. Entonces uno también debe de aprender a escudriñar los corazones y decirle, Dios, tú sé mi guía, tú dame la sabiduría, tú dame la paz, dame la tranquilidad, ayúdanos a mirar hacia adelante. Pero parte de esta reflexión, nuestra gratitud también nos lleva a glorificar y exaltar su nombre. Cuando nosotros venimos cada domingo, cada miércoles, tenemos un tiempo de alabanza, y parte de esta alabanza es venir, como dice la palabra de Dios. Dice Salmo 100, del 1 al 5, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid entre su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado.
Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad es por todas las generaciones. Así que yo te quiero invitar que cada día que tú vengas aquí a la casa de Dios, a lo mejor a veces venimos por una necesidad, necesitamos un refrigerio, necesitamos renovarnos, quizás no venimos en las mejores condiciones, pero quiero pedirte que tú te acerques al Padre y le digas, quizás no vengo en la mejor situación, pero hoy quiero agradarte, hoy quiero entregar mi corazón, quiero glorificarte, quiero levantar mis manos, quiero levantar mis pies. ¿Cómo nos presentamos ante Él? ¿Qué hacemos, no? ¿Cómo venimos cuando entregamos nuestro corazón? ¿Cómo vivimos cada día? ¿Cómo expresamos nuestra gratitud ante Dios? Dios tiene el control de todo. Hoy solo vimos algunos aspectos, pero necesitamos aprender a ser agradecidos en todo momento. Por último, ahí en lo secreto, ahorita aquí donde estás, si quieres, inclina tu rostro, cierra tus ojos.